Querido oyente, hay momentos en la historia donde el cielo parece abrirse por un instante y una voz antigua susurra al corazón del hombre. Hoy, más que nunca, esa voz retumba como un eco en las piedras de Jerusalén, en los campos de Galilea, en los muros que aún lloran. ¿Lo oyes? Es el clamor de Israel, el llamado de un pueblo que ha dormido largo tiempo, pero que comienza a despertar. Israel no es simplemente una nación. Es una señal viviente. Es una promesa que camina, sangra, sobrevive y vuelve a florecer. Su existencia no es casualidad. Es una llave, un reloj, una llama que nunca fue apagada. Porque todo comenzó con él, y todo terminará con él. El despertar del que hablamos no es solo político, militar o cultural. Es algo que va mucho más allá. Es espiritual. Es profético. Es como si los antiguos huesos secos de Ezequiel volvieran a estremecerse una vez más, no solo para levantar un ejército, sino para señalar el fin de los tiempos. El Espíritu del Altísimo vuelve a soplar sobre esta tierra sagrada, y ese soplo trae vida, visión y juicio. En estos días modernos, saturados de tecnología y distracciones, muchos han olvidado que Israel es el corazón profético del mundo. Pero los profetas jamás lo olvidaron. Isaías, Jeremías, Zacarías, todos vieron este momento. Vieron un pueblo disperso regresar. Vieron muros reconstruidos. Vieron enemigos rodear, y vieron a Dios intervenir. ¿Y por qué deberíamos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, prestar atención a lo que sucede en esa pequeña franja de tierra en el Medio Oriente? Porque cuando Israel se mueve, el cielo habla. Cada guerra, cada tratado, cada manifestación, cada despertar espiritual, son campanadas proféticas. Son relámpagos que cruzan las páginas de las Escrituras, llamando a los que aún pueden oír. El despertar de Israel no es aislado. Es el prólogo del gran clímax. Porque este pueblo, elegido y muchas veces olvidado, será nuevamente el escenario central del plan divino. El que fue dispersado, ahora se reúne. El que fue ciego, comienza a ver. El que fue endurecido, ahora tiembla ante el nombre de su Mesías. Y tú, que escuchas estas palabras, debes saberlo, cuando Israel despierta, no lo hace solo. Su despertar arrastra a las naciones. Remueve los cielos. Agita a la iglesia. Porque el león de Judá está a punto de rugir, y su rugido no solo sacudirá a Sión, sacudirá a toda la tierra. Este es el tiempo. El tiempo de abrir los ojos. El tiempo de leer los signos. El tiempo de entender que no estamos viendo simples eventos políticos o geográficos. Estamos viendo el cumplimiento de palabras eternas. Palabras selladas por el dedo de Dios. Palabras que ahora, una a una, se levantan del polvo, como un ejército profético que marcha hacia el día final. ¿Estás listo para ver lo que viene? Porque Israel ya ha comenzado a despertar. Desde los días del exilio babilónico, pasando por la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, hasta los ecos del holocausto que estremecieron la conciencia humana. Israel fue un pueblo sin tierra, pero jamás sin promesa. Vagó por los desiertos del tiempo, habitó entre naciones extranjeras, fue perseguido, ignorado, golpeado, pero nunca desapareció. Porque Dios mismo lo preservó como se guarda una semilla en el invierno, esperando el tiempo perfecto de germinar. Y ese tiempo llegó. Contra toda lógica. Contra toda estadística. Contra toda expectativa humana. En 1948, como un relámpago en medio de una noche eterna, Israel renació. Una nación que había estado dispersa por casi 2000 años regresó a su hogar. ¿Quién lo hubiera imaginado? Fue como si los huesos secos de Ezequiel comenzaran a juntarse, a adquirir carne, a levantarse sobre sus pies, y vivieran. Era el cumplimiento exacto de lo que los profetas habían dicho. No una alegoría. No una visión espiritual. Una realidad literal. Los traeré de las naciones, los reuniré de todos los países, y los llevaré a su propia tierra. Ezequiel 36 horas y 24 minutos. Esta no es una frase poética. Es una orden divina cumplida a la vista del mundo entero.
Cada avión que aterriza con judíos retornando a su patria es como una trompeta que suena en lo invisible. Cada hogar reconstruido en las colinas de Judea es una piedra más en el altar de la profecía cumplida. Cada niño que aprende hebreo en Tel Aviv es una luz encendida en el reloj de Dios. Pero este regreso no es solo físico. Es el preludio de un retorno mucho más profundo, el retorno al Dios de sus padres, al pacto eterno, al verdadero Mesías. Los profetas hablaron de un regreso doble. Primero a la tierra. Luego, al corazón de Dios. El primero ya está en marcha. El segundo, está a punto de comenzar. Y cuando eso suceda, el mundo entero temblará. Porque el retorno de Israel no es solo de ellos. Es también un llamado a nosotros. Es una señal viviente de que el reloj profético está avanzando, de que la historia está llegando a su punto culminante. Cuando Israel vuelve a casa, el mundo debe volver su mirada al cielo. Porque lo que sucede en Sión no es un evento político, es una advertencia sagrada. Pero, ¿estamos viendo? ¿Estamos entendiendo lo que significa este retorno? ¿O seguimos dormidos, embriagados por los noticiarios, las redes sociales y las opiniones humanas? Dios está cumpliendo su palabra. Línea por línea. Verso por verso. Promesa por promesa. Y el retorno de Israel es el mayor cartel luminoso del tiempo del fin. Es el shofar que suena antes de la guerra espiritual definitiva. Es la campana que llama al arrepentimiento antes del juicio. Es la señal que nos dice, prepárate, porque el rey está a las puertas. El retorno de Israel no es un evento aislado de la historia. Es el corazón palpitante de una redención que se avecina. Y tú estás llamado a ser testigo de ello, o partícipe. Desde la antigüedad, los profetas han sido centinelas en los muros espirituales de Israel, hombres y mujeres que, a menudo solos, alzaron sus voces contra la marea del pecado, la idolatría y la indiferencia. Sus palabras, afiladas como espadas de doble filo, no eran solo advertencias para su tiempo, sino semillas sembradas para un futuro lejano, nuestro tiempo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías, cada uno de ellos recibió visiones que, aunque envueltas en un lenguaje simbólico, tenían un propósito claro, anunciar el día del Señor, el tiempo del fin, el despertar de Israel. Estas voces ancestrales, silenciadas durante siglos, hoy resuenan con más fuerza que nunca. Como truenos en un cielo sin nubes, nos dicen que el final no es una abstracción, sino una realidad que se acerca con pasos firmes. El profeta Joel, por ejemplo, habló de un tiempo en que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, pero también de días de oscuridad, fuego y humo. Un presagio de juicio, pero también de restauración. ¿Y dónde empieza esta restauración? En Israel. En el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, Joel 2:32. No es casualidad, es un plan divino. Zacarías, con imágenes impactantes, nos habla de un pueblo que miraría a aquel a quien traspasaron, Zac 12:10, una referencia directa al reconocimiento por parte de Israel de que habían rechazado al verdadero Mesías. Este versículo aún no se ha cumplido plenamente, pero las señales ya apuntan a ello. Nunca antes tantos judíos han estado abiertos a considerar a Yeshua como el Mesías prometido. Estamos al borde de una revelación profética masiva. Y luego tenemos a Ezequiel, que vio el Valle de los Huesos Secos, una visión que durante mucho tiempo se consideró puramente simbólica. Pero ¿cómo explicar el renacimiento de una nación del polvo de la tierra, después del horror de Auschwitz? Esos huesos vivieron. La profecía salió del papel y entró en la historia. Y eso lo cambia todo. Porque si Dios cumplió esta palabra, cumplirá todas las demás. Las profecías no son acertijos sin propósito. Son mapas. Mapas que apuntan a un centro espiritual, Israel. Mapas que trazan el camino para la venida del Rey de Reyes. Mapas que, aunque antiguos, hoy brillan con nueva luz. Cada señal, cada movimiento, cada trastorno en Oriente Medio, cada alianza hecha o rota, cada conflicto aparentemente político lleva consigo un eco de palabras proféticas. El mundo mira a la región con ojos geopolíticos, pero quienes conocen las Escrituras la miran con ojos espirituales. Porque lo que dijeron los profetas no quedó en el pasado. Él está vivo.
Está en progreso y si las profecías están despertando, nosotros también debemos despertar. La pregunta sigue siendo, ¿estamos escuchando? Hoy ignoramos las trompetas espirituales como quien oye truenos a lo lejos y piensa que la tormenta aún está lejos. Cuidado. Los truenos de las escrituras ya han comenzado a rugir. Cuando hablamos de profecías cumplidas ante nuestros ojos, no hay imagen más poderosa y simbólica que el renacimiento de Israel como nación. Una antigua promesa que parecía imposible, pero, a los ojos de Dios, era solo cuestión de tiempo. Como una semilla sepultada en el dolor del exilio, regada por la sangre de los mártires y alimentada por la esperanza de los patriarcas, Israel volvió a la vida. La Biblia nos da la figura de la higuera como representación de Israel. En Mateo 24:32, Jesús dice, aprendí la parábola de la higuera, cuando su rama está delgada y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Ya hacía casi 2000 años que la higuera estaba seca. Disperso entre las naciones, humillado, perseguido, el pueblo judío parecía borrado de la historia. Pero contra toda lógica, contra todos los imperios que intentaron destruirlos, sobrevivieron. Y el 14 de mayo de 1948, ocurrió algo milagroso, Israel resurgió de las cenizas. Este momento no fue solo un hito político. Fue un momento decisivo en el reloj profético. La higuera comenzó a florecer. Y cuando florece, sabemos, en palabras del mismo Mesías, que el verano está cerca. Es decir, se acerca el fin de los tiempos. Pero el renacimiento de Israel no es solo territorial. También es espiritual. El hebreo vuelve a hablarse como lengua viva. Jerusalén, la ciudad de las promesas, ha vuelto a ser el corazón palpitante de un pueblo que durante siglos ha rezado, Lesaná Abba Jerusalayim, el año que viene en Jerusalén. Hoy ya están allí. Y cada paso que dan en esa tierra es el eco de siglos de promesas y pactos. Sin embargo, regresar a la tierra no es el final. Es el comienzo de algo más grande. Es el escenario que se está preparando para la última escena de la historia humana tal como la conocemos. Zacarías 14 habla de un tiempo cuando todas las naciones se volverán contra Jerusalén. Y al mismo tiempo, habla de un momento en el que el Señor pondrá pie en el Monte de los Olivos. Un anticipo del glorioso regreso del Rey de Reyes, que entrará por la puerta oriental, la misma que hoy está sellada, esperando a aquel que sea digno de abrirla. Cada piedra colocada en Sión, cada familia que regresa del exilio, cada lágrima derramada en el muro occidental es un recordatorio viviente de que Dios cumple sus promesas. Israel es el mayor testigo de que las escrituras son verdaderas. El regreso a la tierra es un preludio del regreso al corazón de Dios. Así pues, el despertar de Israel es un llamado para que el mundo también despierte. Porque cuando la higuera florece, la siega está cerca. Cuando Israel se levanta, el mundo espiritual se pone en movimiento. Cuando Jerusalén respira, el cielo responde. Estamos viendo que lo imposible sucede. Y lo que ayer parecía improbable, hoy es noticia de primera plana. El renacimiento de Israel no es solo un milagro político, es el preludio del reino venidero. Hay algo en el aire sagrado de Jerusalén que nunca está completamente en paz. Es como si cada piedra de esa antigua ciudad llevara el peso de siglos de conflictos, promesas y juicios. Cuando hablamos del fin de los tiempos, no podemos ignorar lo que sucede en Sión, porque los profetas anunciaron que sería allí, en el corazón del mundo, donde se desarrollarían los últimos actos de la historia. Desde el momento en que Israel renació como nación, los conflictos comenzaron a intensificarse. No fue casualidad, fue un saludo. Las guerras árabe-israelíes, los enfrentamientos en Gaza, los atentados en Tel Aviv, las tensiones en Jerusalén, todo esto no son meros hechos políticos o geopolíticos. Son señales. Señales claras de que la profecía sigue su curso. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, nos advierte, «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y también se pondrá sitio contra Judá, contra Jerusalén». ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? La ciudad que debería ser un símbolo de paz, Jerusalén, se convierte en el centro de un conflicto global. Una copa de locura para las naciones. Un punto de tensión que crece como un volcán a punto de explotar.
Pero este caos no carece de propósito. La creciente tensión es un presagio de algo más grande. Los profetas hablan de un tiempo en el que todas las naciones de la tierra se reunirán contra Israel. Una coalición, un asedio, una tormenta se está formando sobre Sión. Y en ese momento, el cielo intervendrá. Apocalipsis 16 nos muestra el escenario de Armagedón, el valle de Megido, en Israel, donde tendrá lugar el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Esto no es una metáfora pura. Es real. El escenario está listo. Alianzas internacionales, pactos inestables, provocaciones constantes, la amenaza nuclear, todo apunta a un futuro en el que Israel se verá obligado a enfrentarse al mundo, no por el poder, sino por promesas que deberá cumplir. ¿Y sabéis qué es lo que más impacta? Incluso rodeado, incluso atacado, incluso herido, Israel permanece en pie. Como la zarza ardiente que ardía pero no se consumía, Éxodo 3:2, Israel es un milagro viviente. Cada guerra ganada, cada ataque resistido, cada soldado que regresa a casa es un recordatorio de que hay una mano invisible que protege a esta gente. La misma mano que abrió el mar, que derribó muros, que silenció leones. Sin embargo, la profecía también nos muestra que el clímax de este conflicto no se resolverá con ejércitos ni tratados. Se resolverá con una venida gloriosa. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, Zacarías 14:3. Sí, llegará un momento en que el cielo ya no estará en silencio. El león de la tribu de Judá rugirá, y los enemigos de la alianza caerán al suelo. Por lo tanto, los conflictos en Sión no son solo dolor. Son un presagio. Son la alarma divina que suena para aquellos que tienen oídos espirituales. Cada cohete lanzado, cada pacto roto, cada multitud protestando en Jerusalén, todo esto resuena en los cielos como una trompeta. El tiempo se acaba. El mundo mira a Israel con desprecio, con escepticismo, con interés geopolítico. Pero el pueblo de Dios debe mirar a Israel con temor, con discernimiento, con reverencia. Porque lo que allí ocurre no afecta solo a Oriente Medio. Afecta a los cielos. Afecta al temporizador divino. Y cada conflicto en Sión es una página menos hasta que el Rey regrese. En medio de la agitación, las guerras y las profecías cumplidas, hay un sonido que pocos escuchan. No proviene de tanques, ni de aviones de guerra, ni de líderes mundiales. Es un eco antiguo, una voz que atraviesa los siglos, que viene del desierto, que viene de las cuevas, que viene de los cielos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El llamado al arrepentimiento no es solo una invitación, es un clamor. Un clamor del corazón de Dios a su pueblo. Es como el sonido del shofar que rasga el silencio de las primeras horas de la mañana en Jerusalén en los días de arrepentimiento, un sonido agudo y cortante, imposible de ignorar para aquellos cuyo espíritu está despierto. Los antiguos profetas no fueron enviados a predecir desastres solo por sensacionalismo. Ellos eran la boca de Dios para advertir, corregir, despertar. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Oseas, todos, con palabras de fuego, clamaban por una sola cosa, Teshuvá, el retorno del corazón. Joel 2:13 es uno de los gritos más poderosos de la historia profética: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Desgarrar el corazón. No es poca cosa. Es permitir que caiga la coraza de la indiferencia, que se rompan las máscaras de la religiosidad, que las secas rutinas de la fe sean sustituidas por una pasión viva, ardiente y real. El arrepentimiento que Dios quiere no es mecánico. Es visceral. Él desea corazones rotos, ojos húmedos, rodillas dobladas, no por miedo, sino por amor. En tiempos como estos, donde se celebra el mal y se ridiculiza el bien, donde se burla el nombre de Dios, donde se intercambian verdades eternas por modas pasajeras, el arrepentimiento se convierte en el único puente entre el juicio y la misericordia. E Israel, como nación y como pueblo, está llamado a esto. Los profetas predijeron que en los últimos días el corazón de Israel volvería al Dios de sus padres. Que vieran a aquel a quien traspasaron, Zacarías 12:10, y lloraran como se llora por el primogénito. Es una escena desgarradora,
un pueblo que regresa al Dios que nunca lo abandonó y reconoce al Mesías que una vez rechazó. Y esa escena aún está por suceder. Está en la puerta. Pero este llamado no es solo para Israel. Es para todos nosotros. Porque el despertar de Israel es la señal de que el tiempo de gracia está llegando a su fin. Y la ventana del arrepentimiento se está cerrando como el crepúsculo antes de la noche. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene ojos espirituales, que vea. Porque el mismo grito que resonó en el desierto con Juan el Bautista, preparad el camino del Señor, está ahora resonando en el espíritu de cada verdadero profeta, pastor e intercesor. Se acabó el tiempo de jugar con la fe. Ya pasó el tiempo de seguir a Dios a medias. O nos entregamos completamente, o nos dejaremos llevar por la corriente que se opone al Cordero. El arrepentimiento es más que decir lo siento. Es una revolución en el alma. Es un regreso a la esencia. Significa dejar atrás los ídolos modernos, los vicios disfrazados, la frialdad espiritual, y volver al primer amor. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al fuego de la zarza. A la voz que habla en la montaña. A la sangre que aún clama desde la cruz. Es hora de volver. Es hora de arrancarte el corazón. Es tiempo de responder al clamor de los profetas. En el corazón de la historia sagrada hay un trono que nunca ha sido olvidado. Un trono que pertenece al Hijo de David. Y este trono, según las Escrituras, no será ocupado por ningún hombre, sino por el mismo Rey de Reyes, que volverá con gloria, justicia y poder. Israel, esta tierra pequeña y controvertida a los ojos del mundo, tiene un peso profético colosal. No es solo un país. Es un reloj espiritual. Un altar en preparación. Un escenario elegido por Dios para la revelación final de su majestad. Los profetas han anunciado que Jerusalén será el centro espiritual del mundo en los últimos días. Ezequiel vio la gloria de Dios regresando al templo. Zacarías profetizó que el Señor reinaría desde Sión. Isaías declaró que la ley saldría de Jerusalén y que todas las naciones vendrían allí para aprender los caminos del Altísimo. Todo esto apunta a un momento glorioso, la llegada del Mesías para reinar. Pero antes de la corona viene la cruz. Antes de la gloria viene el dolor del parto. Israel se está preparando, espiritual, política y proféticamente, para recibir a su rey. Y esta preparación no se realiza sin sufrimiento. Cada guerra, cada amenaza, cada crisis, cada señal en las naciones, todo esto está sintonizando el espíritu de Israel para el encuentro con el ungido. Los pueblos que estaban dispersos entre las naciones ahora regresan a su tierra, no solo por razones geopolíticas, sino por un llamado divino. Como huesos secos recogidos en el valle de la visión, el Espíritu está insuflando vida nuevamente a la casa de Israel. Pero esta respiración viene con convulsiones. El despertar espiritual suele ser doloroso. Es como si el alma de una nación entera se estuviera rompiendo y moldeando para finalmente reconocer a aquel que rechazó. El rey ya vino, y vendrá otra vez. Solo que ahora, él vendrá no montado en un burro, sino en un caballo blanco, con ojos de fuego y un cetro de hierro. El papel espiritual de Israel en el fin de los tiempos es central. No es casualidad que las naciones se vuelvan contra ella. No es casualidad que haya tanto odio, tanta guerra, tanto conflicto en torno a Jerusalén. Porque el enemigo sabe que cuando Israel se inclina, el cielo se abrirá. Cuando el pueblo elegido grite, Baruch Abba Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces el reloj profético marcará la hora final. Y aquí se revela el misterio. El despertar de Israel es el presagio del regreso del Mesías. El Mesías judío. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. El que fue traspasado, aún vive. Nuestro papel, como observadores y participantes en el plan de Dios, es velar y orar. Espera con miedo y esperanza. Y entiendan que lo que sucede en Israel no es solo noticia, es revelación. Cada paso hacia el templo, cada movimiento espiritual en los corazones de los judíos mesiánicos, cada lágrima en las oraciones en el muro occidental, son señales de que el rey se acerca. Prepárate porque sonará la trompeta. Y el trono será ocupado.
no por un político, no por un general, pero por el Hijo del Hombre, que vendrá con los cielos rasgados y las huestes celestiales tras él. Y todo comenzará en Jerusalén. Mientras las miradas del mundo se dirigen hacia Oriente Medio, se oye un clamor que resuena más allá de las fronteras de Israel. Un grito que atraviesa océanos, culturas y lenguas, el llamado del Eterno a los corazones de las naciones. Porque el plan divino no se limita al pueblo elegido, pasa por Israel, sino que llega a todo el mundo. Los profetas siempre lo han dejado claro. Isaías, con su voz poética y cortante, escribió: «Te falta poco para ser mi siervo y levantar las tribus de Jacob. También te haré luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra». Esto es más que una profecía, es un llamado. Mientras Israel despierta espiritualmente, algo sucede en las naciones, un despertar paralelo. Hombres y mujeres de todas partes del mundo están siendo tocados por un profundo deseo de regresar al Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un retorno al sistema religioso, sino un retorno a la esencia, a las raíces, a la verdad revelada desde el Sinaí. Es como si una corriente invisible estuviera atrayendo los corazones de la gente hacia el origen. Cada vez hay más personas que buscan comprender la Torá, los Salmos, los profetas y al Mesías que cumple todo esto. Hay un movimiento silencioso, pero poderoso, de reconexión espiritual con Israel. Pero no se trata de una reconexión geográfica ni política. Es espiritual. Porque la redención final involucrará a judíos y gentiles, unidos no por una religión institucional sino por una fe viva en el Dios que hizo promesas eternas. Y las Escrituras nos dicen que en los últimos días muchas naciones dirán: «Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus sendas». Este es el cumplimiento de la visión profética. No un mundo indiferente, sino multitudes hambrientas de verdad, marchando hacia Sión. Sin embargo, este movimiento no se producirá sin resistencia. Porque al mismo tiempo que hay un llamado divino, hay también un levantamiento de las tinieblas. Las mismas fuerzas espirituales que atacan a Israel tratan de cegar a las naciones. La confusión, el relativismo, la perversión y la idolatría se propagan como humo, tratando de ahogar el sonido del shofar celestial. Pero el grito de Dios es más fuerte: «Volved a mí, y yo me volveré a vosotros». El regreso a Dios implica reconocer su plan eterno para Israel. No es posible entender el fin de los tiempos sin ver el papel profético del pueblo judío. Las naciones que se levantan contra Israel en realidad se están volviendo contra el mismo autor de la historia. Pero aquellos que se alinean con la verdad, que se humillan ante el Señor y buscan entender los tiempos, serán como el remanente sabio y fiel que reconocerá la venida del reino. En este escenario final, no habrá neutralidad. O escuchas el llamado, o permaneces en la oscuridad. Y el llamado ya está sonando. En medio del creciente caos y la sordera espiritual del mundo, los profetas anuncian una verdad poderosa y a menudo olvidada: no todos caerán. No todo el mundo se someterá a los sistemas de este siglo. No todo estará perdido. Hay un pueblo. Un grupo oculto. Un pequeño rebaño que permanece en pie, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Los profetas los llaman el remanente fiel. Este concepto recorre toda la Escritura como un hilo de oro a través del oscuro tejido de la historia. Durante el diluvio, Noé fue el remanente. Cuando Elías pensó que estaba solo, Dios le reveló 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. En los días de Ezequiel, Isaías y Jeremías, siempre había un grupo, por pequeño que fuera, que mantenía encendida la llama de la verdad. Y al final de los tiempos será de la misma manera. El remanente no se define por raza, apariencia o posición. Se le reconoce por su corazón. Corazones que arden por la presencia de Dios, que lloran ante la injusticia, que rechazan las falsas doctrinas incluso cuando son populares. Estos hombres y mujeres, a menudo anónimos, son los que escucharon el llamado del cielo en medio del ruido de la tierra. Son ellos los que disciernen los tiempos, los que entienden el papel de Israel y los que, como centinelas en el muro, no guardan silencio ni de día ni de noche. No son religiosos en el sentido ordinario de la palabra. Son sensibles.
Están rotos son como los 144.000 sellados del Apocalipsis, separados, protegidos, marcados por un propósito eterno. Y su misión es clara, abrir camino. Ser como Juan el Bautista en la primera venida del Mesías, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. El remanente será perseguido. Será ridiculizado. Será marginado incluso dentro de los llamados ambientes espirituales. Pero él permanecerá firme, porque sabe que no sirve a los hombres, sino al Dios Altísimo. Este grupo, aunque pequeño en número, tiene un enorme impacto espiritual. Su intercesión sostiene a las naciones. Tu fidelidad atrae el favor de Dios. Tu obediencia mueve el cielo. En cada generación, el remanente es como el fuego que no se apaga, incluso en medio de las cenizas de un mundo que se derrumba. ¿Y tú que escuchas estas palabras, eres parte de ello? Si hay dentro de ti un anhelo de verdad, una incomodidad con el estado espiritual del mundo, una sed de justicia que no puede ser saciada, tal vez el Espíritu te está llamando. Porque el remanente no es escogido por los hombres. Él está apartado por Dios, sellado en secreto, preparado en el desierto, revelado en el tiempo apropiado. Y cuando suene la trompeta final, serán estas personas las que se levantarán, no como víctimas del fin, sino como protagonistas de la promesa.